esta vez estuvo ausente. Se la dejó a cada uno. Lanzó la bola. Yo quise suplir ese pequeño olvido. Por ejemplo, la definición de seguridad es una condición que resulta del establecimiento y mantenimiento de medidas positivas que aseguren una situación de inviolabilidad contra actos de influencias hostiles. Esa definición está extraída del diccionario de términos militares y asociados, escrito por la Junta de Jefes de Estado Mayor de los Estados Unidos. Se diferencia. Ya te leíste el fin. Se diferencia de la defensa, en que la defensa son las formas de oponerse a un peligro o amenaza. Richard hizo una exposición magistral y muy didáctica de lo que, cómo el sistema económico está respondiendo a las nuevas amenazas. El general hizo una exposición didáctica de lo que es la teoría sistémica, con la cual todos acabamos de compartirla, y es interesante. Por ejemplo, en la exposición de Richard se identificaron los 3 parámetros que tiene la seguridad. La seguridad opera, según los generales norteamericanos, que me parece a mí muy sensata y muy bien ponderada. Identificación del agente hostil, definición de los bienes a proteger y elección del grado de cobertura deseable. Como bien dijo usted, general, la seguridad es multidimensional. Sí, hay seguridad colectiva, hay seguridad nacional, hay seguridad pública, la cual ha sido elucidada con bastante precisión por el general. Hay seguridad social, hay seguridad alimentaria y hay seguridad jurídica, que la magistrada Rosagna Ramos ha tocado. Por ejemplo, Rosalba, escúcheme. No se preocupe. Yo soy partidario, y lo he expresado aquí varias veces, de la teoría de la anomia. Por ejemplo, aquí en materia de tierra, que fue el tema que usted tocó, ahí viene unos tigres que le dicen padres de familia, ocupan una tierra, por ejemplo. Ahora mismo el antiguo colegio Maharishi está ocupado, ahí ha establecido una población de gente ilegales, y ahí hay gente que está pidiendo 20 millones de pesos para ser desalojada. Le llaman derechos adquiridos, sí, sí. Peligrosos. Debería haber vaca sagrada. Sí. Aquí, porque fíjese, todo dentro de esta estructura de anomia, que es una disociación entre la realidad y las normas. Aquí el periodismo dominicano hizo toda una campaña interesantísima que llevó a la cárcel a funcionarios públicos. Se vendió un barrio y decía que lo que estaban organizando, darles títulos a esa gente, estaban cometiendo un crimen. Pero todos los ocupantes se habían robado esa tierra. Ahí en ese barrio no hay nadie que no se haya robado la tierra. Pero entonces son una pobre gente que nosotros estamos explotándole, haciéndolo propietario formal. El Estado, que no existe sino la persona, genera un problema, pues nosotros seguimos siendo un Estado que funciona, los latinoamericanos, con la cultura caudillista y el redentorismo. Cuando nosotros vemos al presidente repartiendo títulos a gente que ha sido ocupante ilegal, se está cometiendo un crimen, pero se ve muy bien. Y no solamente eso, con dinero público se salta la figura del violador del presidente. Gracias, presidente, tengo título. Eso contribuye a desarticular lo que es la seguridad del Estado de Derecho y la seguridad pública. Y también la seguridad jurídica como tal. Sí, y la seguridad jurídica. Sí. Se va todo de la mano. Y atenta contra la seguridad alimentaria, porque resulta que los ocupantes de terreno, producto de la expansión del turismo, porque no sabemos
planificar, según los parámetros que se plantean, lo que ocupan los terrenos. Bueno, aquí se está desarrollando el turismo y resulta que muchas tierras que son fértiles y dables para la agricultura se están urbanizando salvajemente, cimarronamente, sin ninguna ley, porque resulta que la ley de ordenamiento territorial duerme el sueño eterno en las gavetas de unos sectores políticos que no son políticos, sino camarillas de intereses que se cubren con la cobertura de un partido, una cosa que tiene nombre de partido, pero que no es partido nada, sino una asociación de camarillas. Entonces, atentamos contra la seguridad alimentaria porque somos una isla, no tenemos tanta tierra fértiles. Los cibaeños, nosotros los santiagueros, que somos tan comparones, hicimos el aeropuerto en una de las tierras más fértiles del área. ¿Con qué criterio funcionamos? Y eso ha pasado también con la seguridad colectiva en el continente. Danilo, somos una isla con 423,000 kilómetros de áreas bajo nuestra jurisdicción. Sí. En unos tiempos de cambio, son tiempos de cambio, casi medio millón de kilómetros. El ordenamiento que resultó por Segunda Gran Guerra está en proceso de desarticulación. Durante siglos antes, en la antigüedad, el contacto con la otra gente, con otro sector, con otro pueblo que fuera diferente, era mal visto. A veces, si llegaba un extraño, hasta se hacían especie de exorcismo, pues se entendía que el aislamiento era lo mejor. Con el tiempo, las cosas fueron cambiando, y después de la paz de Westfalia, se creó un ordenamiento internacional que con altas y bajas ha venido funcionando. Entonces, por ejemplo, después durante la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos diseñaron su esquema de seguridad en función de crear un orden hemisférico que le protegiera. Era un tiempo de alianzas militares, se formaba la OTAN, se formaba el Pacto de Varsovia. Entonces, en 1947, en Buenos Aires se formó el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. La seguridad del hemisferio iba a estar garantizada con ese pacto, que es el que da sobre la plataforma con la cual se levanta la OEA, que se crea en el 1948. Eso era para la seguridad hemisférica. Pero ¿qué resulta? Que siempre los esquemas de seguridad y el orden mundial, y ahorita cuando Richard, que lastimosamente se nos ha ido, porque puede explicar más cosas, la seguridad económica está en función del poder nacional, que es un elemento que se maneja muy bien los militares. Y resulta que el poder nacional está definido por la arquitectura funcional de un Estado. Ahorita ustedes comentaban el golpe de Estado de Opereta que se acaba de registrar en el sainete boliviano. En Bolivia. Y ese golpe de Estado de Opereta es un resultado no de lucha de grupo, de lucha de clase, como sería lo institucional, porque después de todo la lucha de clase representa un elemento institucional, sino de grupos de lucha entre personalidades. Evo Morales, que se religió diciendo que negarle el derecho a la reelección es una violación a sus derechos humanos, sí. Como el tiempo que me ponen a mí es una violación. Adquiere, la limitación del tiempo. Coloca en la presidencia a Arce, que era un funcionario de él, Arce colocado en la presidencia, porque aquí la presidencia redefine a las personalidades. Claro.
lo convierte en otro, se le desatan los ibris, decide que él está en otra posición. Y entonces aflora los ubris. Sí, exacto. Pero Evo Morales es un redentor, como todos los redentores que nosotros tenemos. Y él considera que no puede estar fuera de la presidencia y quiere volver a la presidencia. Zúñiga es anti Evo Morales. Entonces se crea un golpe de estado de opereta que busca generar una situación que uno no sabe si desató lo que se llama el aprendiz de brujo, porque a fuerza que ya nadie puede controlar. ¿Qué pasará en Bolivia si va a caer en el estado de desarticulación estructural en que ha caído Perú? Fíjate que hay un presidente preso, Castillo, que ya nadie se acuerda de él, el pobre hombre. Está ahí tirado en una celda y nadie se acuerda de él. Lo desacreditó a los Castillos en todo el continente. ¿Cómo quedó? Aunque con la observación que usted menciona de el ahora ex general Zúñiga y el presidente Arce en Bolivia, son ambos huevos de la misma canasta. Exacto. Volvemos a sacar el elemento de la disociación, que entonces proyecta otro escenario, y con ese otro escenario nos vamos hasta la guerra sin justificación. Lo personal sobre lo institucional. Ese es el gran problema nuestro. Entonces lo institucional no funciona, y no funciona ni en pequeño en los países nuestros ni a nivel del hemisferio. Cuando los militares argentinos se decidieron hacer un juego tramposo, convocando el TIAR e invadiendo para resolver las Malvinas, ni Chile ni Estados Unidos cumplieron lo pactado por el TIAR, sino que definieron sus intereses particulares basados en los esquemas de lo que es su seguridad nacional. Porque estos elementos son egoístas. Los estados tienen por fuerza que ser egoístas, tanto en su mecanismo de defensa como en su mecanismo de plantear los parámetros de la estrategia. ¿Y no considera usted cuanto menos irónico o contraproducente que quienes ejercen hasta el uso de la fuerza bélica para imponer orden y garantías sociales sean los mismos que queden exentos de la regla que aplican a los demás? Me refiero al policía del mundo, Estados Unidos. Pero claro que sí. Y realmente, ahorita cuando hablábamos del debate, el debate fue una parodia. Tenía mucho de parodia. Yo creo que en el Kremlin estaba muerto de la risa y brindando con champán, y Xi Jinping estaba en la misma condición. Es para asustarse. Sí. Entonces el problema es bastante complicado. Fíjate, al extremo de que los tiempos han cambiado, pero los mecanismos de defensa siguen siendo los mismos. O sea, los esquemas que se usaron durante la Guerra Fría son los mismos que se están usando. El submarino nuclear que está surto en la bahía de La Habana no es más que una reproducción, ahora un poco de comedia, a la crisis de los misiles, de la que podríamos hablar más tarde, porque no quiero que se... El tiempo, que no te alcanza. Porque el problema es mucho más complejo. Pero yo no tengo la licencia de Manuel Núñez hasta Karina ya se ha tomado. No, pero el fino toque de Karina ya impone otras cosas. Entonces, fíjate, el problema es bastante complicado, y me alegra que el general haya traído a la mesa el triángulo de la violencia de Johan Galtung, porque es un elemento que nos permite la comprensión del problema de la seguridad y la defensa en unas dimensiones más estructurales, desde lo pequeño a lo grande. En el caso nuestro, y lo señalaba la magistrada, y yo siempre he dicho eso, nosotros somos un pueblo estructuralmente violento. A que se diga muchas cosas, unas 30 segundos. El general destacaba eso.
aunque nosotros en esa disociación insistimos en que somos un pueblo pacífico, bueno y felices, cosa que no es cierta. Gracias, Danilo, por esas precisiones.